se registraron 2 tiroteos en Estados Unidos. Los lugares y las consecuencias. Bueno, Pablo, mire, una noticia muy lamentable. Yo creo que cuando estos temas suceden siempre son muy dolorosos para todos, así estemos tan lejos de Estados Unidos. Y es que lo que sucedió hoy es que en un barrio de una ciudad del estado de Luisiana hubo un tiroteo que dejó a 8 niños muertos. 8 niños que estaban entre 1 y 14 años de edad. Por otra parte, en el estado de Iowa se registró otro tiroteo en una universidad, en un campus, en la de Iowa precisamente, y allí hubo 3 personas heridas. Y mire, un dato no menor, Pablo, según la organización Gun Violence Archive, es que en lo que va de año, vamos en abril, vamos a mediados de abril, van 114 tiroteos masivos. Es una cifra impresionante. Para allá, entonces vamos con María Teresa. María Teresa, si me permite la expresión, es otro palo que le sale a la rueda a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene problemas con el tema de migrantes, problemas con los conflictos, pero este tema, el de las armas, este tema, el de los tiroteos, como muy bien lo dice Andrés, son 114 situaciones registradas. ¿Qué se puede entender de lo que viene pasando en Estados Unidos, que no es un tema menor ni aislado? Y no es un tema nuevo tampoco, Pablo. Es un tema que, por ejemplo, en el 2008 se registró un alto número de estos tiroteos. Tiroteos se entiende, la organización de la que nos hablaba Andrés, cuando mueren 4 o más personas en un solo evento. En el 2008 bajó la intensidad, pero después de la pandemia, esto está creciendo. El año 2022 generó un récord y de ahí 23, 24, 25 han estado en cifras altísimas, empatando casi con el récord del 2022 y se espera que este año no se quede atrás tristemente. ¿Por qué este resurgir de la violencia? Por un lado, se ha hablado mucho en la historia de Estados Unidos en el tema del porte de armas, pero eso es un derecho garantizado por la Constitución. Para cambiarlo, tendría que hacerse una nueva enmienda constitucional y el derecho a yo tener un arma para defenderme es tan fundamental y está tan arraigado en el pensamiento americano que es muy poco probable que esta enmienda constitucional sea derogada por otra nueva. En ese sentido, entonces, ¿qué pasa con estos tiroteos? Estamos viendo, y no solo en Estados Unidos, aunque allá se refleje y una consecuencia de esto sean los tiroteos, una alta polarización, un odio que cada vez es más importante. Tú hablabas de migrantes, tú hablabas de ICE, todo esto está como echándole gasolina a un sentimiento de quién soy yo y cómo me voy a defender yo y de quién me voy a defender. Y termina en tiroteos que no tendrían razón de ser. Ahora, el de Luisiana hoy parece ser, fue por violencia doméstica. Es decir, ahí estamos viendo nuevamente esa intolerancia, esa falta de tolerancia, pero esta vez de un padre con su señora, sus hijos, otra señora y amigo de sus hijos. Es decir, la intolerancia es lo que ha aumentado por alguna razón después de la pandemia que tiene en vilo, en jaque a Estados Unidos con estos tiroteos. Y eso que después de la pandemia dijimos que íbamos a estar mucho mejores personas, que nos había servido la pandemia, pero mire lo que está pasando, Andrés. Mire lo que está pasando. Sí, y es que Teresita hablaba de un tema muy interesante y es que el tema de las armas es algo que está más que todo en el pensamiento de los estadounidenses, porque finalmente ellos lo ven como un derecho y lo ven como una forma precisamente de su protección personal. Pero entonces, Teresita, precisamente también usted lo estaba diciendo, es un tema de muchos años, que no es nuevo, pero que cada vez que hay un episodio como estos sale nuevamente a flote. Pero, o sea, así se hiciera una enmienda, se cambiara la ley, muy seguramente es algo que seguiría sucediendo, ¿no? Porque es que ya es un tema casi que cultural. Es un tema, la enmienda, la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos nace antes que la propia Constitución, Andrés, para que los estados, los 3 estados que crearon a Estados Unidos, aprobaran el texto de la Constitución, fue necesario hacerle 10 enmiendas al texto original que se conocen como el Bill of Rights en inglés o los derechos fundamentales de los americanos. El segundo de ellos es el porte de armas para mi defensa personal. Si eso se cambiara, como tú dices, lleva 250 años, desde el año 1787, un poquito menos, pero lleva ahí en la psique de los americanos el derecho al porte de armas. Si algún día se lograra cambiar, y se ha tratado durante más de 200 años en diversas ocasiones y no se ha podido, ¿qué es lo que cambiaría? Que haría que
la facilidad de conseguir armas, como las que hay en ciertos estados, sobre todo en el sureste de Estados Unidos, la facilidad de ir a un almacén y decir, yo soy mayor de edad y quiero comprar un arma para mi defensa, o para ir a cazar, pero la termino usando en otras cosas, esa facilidad sería lo primero que cambiaría con la enmienda constitucional. Y pues si ya no tengo acceso al arma, pues no puedo usarla en estos tiroteos. A eso es lo que le apuntan cuando dicen vamos a cambiar las leyes y la enmienda constitucional. Ahí está entonces, digamos, el análisis sobre el tema de uso de armas, pero también la situación ocurrida con estos dos tiroteos. Uno que deja 8 personas fallecidas, otro que deja unas personas heridas y que al final, pues, avanza una investigación, pero termina siendo la repetición de la repetidera. Es que esto lo hablamos a menudo sobre lo que pasa en Estados Unidos. Imagínense, y es que son más de 200 años de historia con el tema y que particularmente esto pasa mucho con los menores de edad, porque es que lo estamos viendo hoy, por ejemplo en Luisiana, que fueron 8 niños asesinados, pero también es muy común que este tipo de actos sucedan en las escuelas, María en los Teresa, colegios y en las universidades. Ahí me surge una duda, ¿qué tan fácil es conseguir un arma en Estados Unidos? Los estados en eso son autónomos. Cada estado pone sus propias reglas para Sí. conseguir el arma. Hay estados donde yo tengo que, uno, ser mayor de edad, en otros 16 años. Dos, si la voy a utilizar para cacería, en ciertos estados donde la cacería es importante, hay menos requisitos. En otros, por ejemplo, tengo que dejar mis huellas, esas van al FBI, hacen un chequeo de que yo no tenga antecedentes y luego a las 48 horas o a los 3 días me llaman y me dicen, usted pasó el chequeo, puede adquirir el arma. Entonces, es potestad de los estados, pero los estados del sureste, sobre todo, por ejemplo, Virginia Occidental, esos estados, Tennessee, Alabama, Luisiana, donde fue el de esta mañana, son estados donde por alguna razón es más fácil que en otros, donde existen estos chequeos, donde no la venden a menos de que uno demuestre que tiene licencia para cazar o que de alguna manera no la va a utilizar para algo malo o dañino. Pero comprar legalmente un arma es más fácil de lo que uno cree. Pero repito, todo depende de los estados en donde yo viva y lo que yo demuestre. Claro, para complementar un poco esa respuesta de Teresita, algo, una anécdota personal que me impresionó mucho. Alguna vez en un supermercado de los Estados Unidos habían unas armas, unos rifles en los mostradores, tal cual como ir a comprar, no sé, una bolsa de arroz o unos chocolates o el pan. Así que bueno, como lo dice Teresita, pues depende de cada estado, pero hay en algunos que hasta en los supermercados lo venden. Y mire, para allá va mi siguiente pregunta, Teresita. Ya hemos hablado que es un tema que no es solamente que esté en la ley, sino es en la sociedad, que lleva muchísimos años estándolo así y que no va a cambiar. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace la gente? ¿Qué programas sociales hay? ¿O cómo pueden protegerse los estadounidenses para este tipo de amenazas que finalmente las viven día a día? El que no va a cambiar es cierto. El momento en que más cerca estuvo de cambiar fue cuando le dispararon al presidente Reagan, hiriendo a uno de sus ministros que estaba con él detrás en la cabeza. Lo dejaron parapléjico. Y en un momento en donde el Congreso era republicano, partido del presidente Reagan, Reagan estaba a favor, se trató de cambiar y fue lo más cerca que llegaron, pero dijeron, por encima de lo que le pasó a este pobre señor y el atentado, está el derecho a la defensa. Entonces, ¿qué puede cambiar? La educación, no resolver la violencia con la violencia, no utilizar las armas en vez del diálogo, fomentar, no sé, en las escuelas y las universidades, como dices, que es donde se ven muy afectados, sobre todo por sus propios estudiantes, fomentar la cultura del diálogo y la tolerancia. Pero, y acá termino con otra anécdota que leía también sobre el tema hoy, resulta que esto, porque van varios de estos tiroteos, más de 21 ya este año en escuelas, en donde ahora los profesores están renunciando porque lo consideran una profesión de alto riesgo. Ahí no se puede, hay que quedarse, hay que compartir con los alumnos y fomentar el diálogo. Muy difícil, pero sería un camino a la solución. Se nos agotó el tiempo, Andrés, María Teresa, pero se habló de unos estados muy liberales para el tema de armas. ¿Cuáles son más restrictivos? Nómbreme alguno. Que sean más restrictivos. Tenemos estados, por ejemplo, en el noreste, estados como Rhode Island, aunque ahí tuvimos en la Universidad de Brown un tiroteo en diciembre del año pasado.
y algunos estados más hacia el norte, también cerca del Pacífico, donde es un poco más difícil conseguir La estas armas adquisición. y hay más requisitos.